Pero me dejaste la pregunta inconclusa. ¿Por qué el sector transporte es el más afectado por un problema que tenemos todos los salvadoreños, que es la delincuencia? No, es que no, por eso te decía, no somos los transportistas, nosotros tal vez representemos un, ¿qué? 10% del total de los afectados. Si tú haces una conversión de 4.500 Sí, pero si yo le muertos, preguntara al sector médico, al sector de educación, no, al sector de vendedores de calzado, no es lo mismo. El sector por transporte supuesto. obviamente está teniendo mayor problema que existe en el país. No, O sea, en términos individual, como sector, como rubro. definitivamente, o sea, el problema es de que nosotros manejamos mucho el efectivo en un 100% y esto se vuelve como la parte quizás más atractiva. O sea, es un negocio ¿verdad? público que cualquiera puede acceder y el dinero está ahí. Exactamente, Está en una cajita adentro no de... se tiene Ok. mayor protección. Ok, ¿esa es la aplicación? Quizás tu pregunta es bien importante y quizás empezaría por decir que si no se tiene una adecuada dimensión del problema del transporte, y creo que las autoridades aún les falta un poco, porque yo he escuchado a varios funcionarios de diferentes instituciones decir que el problema ya les desbordó, ¿verdad? Que ya se les salió de las manos. Ahora falta el otro punto, en cuánto y qué van a hacer, ¿va? Con la pregunta tuya, Nacho, yo creo de que nosotros, ¿por qué somos más asediados y por qué el impacto es más fuerte? Por varias razones. Una de ellas, que somos más vulnerables porque estamos como más en vitrina, más expuestos. La unidad pasa por el mismo lugar, son las mismas personas y hasta las mismas personas son las que se suben a las unidades y a las mismas horas. También los pandilleros saben la meta, saben las oficinas, saben todo. Y eso hace de que para ellos se les haga más fácil. Además se recibe el dinero diariamente. Entonces es otra ventaja para ellos. Yo quisiera decirte, Nacho, que consideramos que en este momento nosotros hemos lanzado esa bote alerta, ese grito, porque consideramos que tocó fondo el problema del transporte. El año pasado fueron 137 muertos, 37 unidades quemadas, pero números que yo manejo, Nacho, y no te voy a decir rutas, números, para darte ejemplos, hay rutas acá de 50 unidades, que es una pequeña o mediana empresa, si la comparamos con lo que mide la NEP, que están pagando $500 por unidad. Y eso, si tú lo multiplicas por 50 unidades, te da en simple aritmética $25,000. Solo esa empresa. Si lo multiplicas por 12 meses, te está dando $300,000 anuales solo de extorsión y de renta, fíjate bien. Pero si fuésemos a una empresa, que también manejo cifras de esas, no de 50 unidades, y aquí Genaro no me dejará mentir, que hay bastantes empresas que pasan de 100 unidades. Y ese, digamos que en transporte ya es como mediana o grande, estamos hablando de $600,000 anuales solo en eso. Fíjate la pérdida país, pérdida de transporte, pérdida de vidas humanas, la zozobra y de la familia de los que trabajan con nosotros, que ya se ha convertido en un salario de la muerte, salario del miedo. Entonces, si dimensionamos apropiadamente el problema y lo comparamos con las cifras que por otro lado da el PNUD, FUSADES y ANEP, los 1.200 millones que el PNUD habla de 1.700 millones y habla de 11.5% del PIB, midiendo el PIB, por supuesto, en $22,000 millones. Eso quiere decir que a nivel de país, ¿qué cosas no se estarían haciendo en este país? En materia de transporte, pero en materia de país también, ¿verdad? Y por el otro lado, estamos nosotros aquí con lo que estamos haciendo este esfuerzo, que no es fácil, por cierto, Nacho, en este momento difícil, porque se trata de la vida de los salvadoreños que están dando un servicio para todos los salvadoreños, para el 82% de salvadoreños. Y es un servicio estratégico para la vida económica y social de este país. Y no es posible que las autoridades, y estoy hablando no solo del gobierno central, Nacho, estoy hablando de la Asamblea Legislativa, de los jueces, Corte Suprema de Justicia, Fiscalía de la República y, por supuesto, la PNC y el Ministerio de Seguridad. ¿Qué estamos haciendo como país para dimensionar esto y buscarle una salida? Han dicho las autoridades, y en una ocasión, quizás tú estabas todavía de vacación, Nacho, aceptaron que esto les ha deportado. Qué bien que ya lo aceptaron.
el problema que escucho a un funcionario decir a finales de año que vamos controlando esto, que vamos a seguir haciendo lo mismo, que vamos a ver qué resultado da el otro año. Pero si es que esto no se trata de que si hoy que estamos hablando nosotros, mañana va a haber un muerto más. Aquí se trata de cumplir con la Constitución política, que en el artículo primero habla de que la seguridad de las personas es lo más valioso, la persona humana es lo más valioso. Entonces, por lo tanto, nosotros como transporte estamos lanzando ese grito desesperado y vamos a hacer lo que tenga que hacerse para lograr eso. Tal vez más adelante pudiéramos plantear algunas cosas que hay que hacer. Yo creo que obviamente aquí no hay discusión en relación a que ustedes son un sector altamente afectado y que tienen razón en decir tiene que haber una solución a este problema, porque es imposible que se siga cargando con tantos muertos, con buses quemados y con tanta pérdida, con tanta delincuencia encima. Pero el subdirector de investigaciones de la PNC, el comisionado Coto, dice cosas que también me gustaría preguntarles, que pueden ser tomadas en cuenta, que dice que ustedes son un sector bastante irresponsable, dice, ¿no? Dice que todo esto es un problema de organización y concepción sobre el problema del transporte en nuestro país. Dice que muchos de los homicidios y las quemas de buses se derivan de rencillas personales. Otro factor es la competencia y otro es la extorsión. Sobre rencillas personales resulta que hay muchas motoristas que han sido partícipes de hechos delictivos, ¿ya? Que se sabe que hay empresarios del transporte que han mandado quemar buses de la competencia, ¿ya? Que no existe un mecanismo de control mínimo del personal que contratan para trabajar y que ahí también se radica una parte del problema. Voy a un corte, voy a volver con estos temas porque por supuesto lo que la población quiere saber, por qué el sector transporte es de los más afectados por la delincuencia. Ya volvemos. Bueno, dejé planteada la pregunta. El comisionado Acosta, en una entrevista que dio hoy día a algunos medios de comunicación escritos, señaló que los transportistas eran irresponsables porque no estaban haciendo lo suyo para luchar en contra del problema que les afecta, que es el problema de la delincuencia. Básicamente lo que él dice que son desorganizados y que muchas veces los mismos actos delictivos